Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a la madre del conocimiento de la zona, digamos, de muchas de las cosas que hemos leído y aprendido de la zona también en otras universidades. Así que estamos dos puntitos ahí. Felicitaciones por los primeros 100 añitos. Difícil de hablar de mercados de granos y de precios después de haber vivido una suba en los últimos 40 días que nadie la esperaba ni nadie la veía por ningún lado, ¿no? Entonces voy a hablar muy poquito de mercados y bastante de empresa, que me parece que es una de las cosas, de las otras cosas para enfrentar la realidad actual y un poco lo que se viene. Si me van a preguntar cuánto va a valer la sopa mañana, le voy a decir no sé. Pasado también no lo voy a saber. Lo que sí podemos ver algunas tendencias y algunas cosas que sí podemos manejar o decidir a nivel de empresa. Así que la hoja de ruta de mi presentación va a ser ver un poco el escenario de oportunidades que vemos para entender el marco en el cual está metido nuestro negocio, los 3 cultivos de verano que están planteados, pero muchos de los cultivos agrícolas, como recién decía el doctor Blocker, están metidos en una realidad que va mucho más allá de lo que pasa con nuestra zona, inclusive con nuestro país. Después voy a meter un poquito con el marco económico de la Argentina, en qué parámetros nos estamos metiendo para tomar decisiones y cómo van a ser esas decisiones, qué es lo que más nos incide. Y ahí me voy a zambullir un ratito de nuestro negocio para analizar negocios. Hay que medir escenarios, hay que medir inversiones, hay que medir renta, hay que ver cuánto se puede pagar el arrendamiento, hay que ver cuál es el esquema de resultados, cuál es la variación, porque creo que alguna de las cosas que dijo, pero básicamente lo que vemos tiene que ver con esto. Esta es la historia de la humanidad desde el año 160.000 a.C., o sea, de los primeros homínidos en adelante. Esta fue la población que tuvo el mundo. Este es el año 1 de nuestra era y esto es lo que ha pasado en los últimos 20 años. ¿Sí? Este salto poblacional enorme es la realidad que está pasando. Para ponerlo en términos de perspectiva, por acá anduvo Jesucristo. ¿Sí? Y esto en 1940. ¿Sí? Este punto de inflexión de la cara. Y después viene este salto. Con lo cual, el mundo que conocemos hoy es muy distinto al mundo de los libros de historia que estudiamos y muy distinto al que va a ser. En el año 2000, alrededor de 2040, nos vamos a estabilizar en 9.500 millones que se supone que saben del tema, en 9.500 millones de habitantes, y ese va a ser el punto de equilibrio si no hacemos macanas demasiado grandes, de nuestra población. Y en 2050 faltan nada más que 40 años. En términos de para cada uno de nosotros como individuos es una barbaridad, pero si vemos esto como especie, ¿sí? Es muy poquitito la historia de la humanidad. Para ponerlo de otra manera, este desafío, todos los países de la Unión Europea en el año 2000 crecieron en 343.000 habitantes. Todos los países de la Unión Europea crecieron en esta magnitud. En la primera semana del 2001, la India creció 343.000 habitantes. ¿Sí? Para ponerlo en términos relativos, por dónde pasa una y otra cosa. ¿Para otro lado? Esto es una predicción de la población mundial. Esto es lo que les decía recién. Hoy somos 6.768 millones de habitantes en esta querida tierra, de los cuales 1.158 son hindúes y 1.340 millones son los señores chinos. Esto es nada más ni nada menos que el 37% de la población. ¿Sí? Y estos países van a ser, más o menos por acá, alrededor del 50% del PBI del mundo. ¿Sí? Bien, esto es una forma de ver los datos, pero esta historia no es nueva. ¿Sí? Hubo un señor que estuve estudiando mucho, Magnus Madison. La verdad que aprendí bastantes cosas de las que él había escrito. Al principio, como ingeniero, me costó entender algunas cosas y generar algunas otras, pero después de leer me gustó. Lo que hizo este señor es un trabajo que analizaba la participación de la India y de China en el PBI del mundo. ¿Sí? En la década del 50, esto es China, esto es India, del 10%, entre el 2000 y el 2003 llegó al 20%.
¿sí? Y lo que hizo este señor es estudiarlo mucho tiempo antes, y resulta, y acá es cuando empezamos a ver que esta historia no es nueva, sino que antes pasó, que en el año 1 de nuestra era casi el 60% del PBI del mundo estaba en estos países, ¿sí? Cuando uno ve esto en la historia y le suma los hechos de la realidad, lo peor que le pudo pasar a estos muchachos era que llegaron los orientales, los occidentales, ¿no? Pero bueno, que eso fue por acá la primera guerra de los Balcanes. Pero lo que estamos viviendo ya pasó antes en algunos momentos. Y este crecimiento, y solamente para el caso de China, esto es cómo es la dinámica de la población rural en China, en millones de habitantes, y esto es lo que está pasando con la población urbana en China, ¿sí? Desde el 2005, desde el 2010 al 2030, esta brecha, ¿sí?, es el equivalente a la población de Estados Unidos y de Japón. O sea, es todo un mercado nuevo como el de Estados Unidos y como el de Japón que se suma de esta situación a esta situación. ¿Y eso qué nos importa a nosotros? Bien, la siguiente transparencia es esta. ¿Cuánto es el consumo de carne, huevo, aceite vegetal y leche de un chino urbano y un chino rural? En cuanto a carne, es casi el doble, en leche es más del doble, en huevos es más del doble, aceite vegetal más del doble y leche es casi 4 veces. Entonces, esta transparencia no tiene ningún sentido sin esta transparencia. Esto es lo que decía recién el doctor Klopp. No solo aumenta la cantidad, sino totalmente cambia los hábitos de consumo. Hay un tema de ahí que me preocupa y bastante. Cuando medimos la producción de la Argentina en el 2008, ¿y por qué pusimos 2008? Porque no hubo la sequía en el 2009. Básicamente medimos en términos de raciones cuánto había equivalido o había sido el equivalente de raciones de la producción argentina, y tomamos los 23 principales cultivos de la información del Ministerio de Agricultura. Eso lo transformamos en raciones. Las raciones estamos todos acostumbrados a calcularlas para animales, agarramos y la calculamos para el animal pensante, o sea, nosotros tomamos un promedio, que no soy yo claramente el promedio de consumo de la ración, con 1 kilito, para que no se ría y no lo puede decir. Entonces tomamos la ración promedio para un ser humano de, creo que era 70 kilos tomamos, y en el 2008 produjimos alimentos, en términos de estas raciones, para 430 millones de habitantes. Obviamente estas raciones no es un bife o una milanesa, es traducido todo en energía y proteína y dividido la cantidad. Hacia atrás, en el 2000 producíamos para 290 millones, 145 en los 90 y 115 millones en 1980. Pensando un poco para adelante, nos mudamos al 2030, el 2030 haciendo las cosas sin saltos tecnológicos demasiado importantes, solo haciendo las cosas bien y nivelando la producción y la rotación a nivel país con el conocimiento que tenemos hoy, sin saltos muy grandes en cuanto a tecnología. Vamos a estar produciendo del orden de 150 millones de toneladas, y eso en términos de raciones son 614 millones de raciones. O sea, esto quiere decir que 614 millones de personas podrían comerse, pongámoslo en términos de un caldito si quieren, por día, con lo que nosotros producimos. Esto es un aumento del 43%, con lo que producimos hoy, y este aumento del 43% alcanzaría para lo que son 614 millones. La clase media de China en el 2025 será de 614 millones de personas. 614 millones de personas es el 61% de los pobres del mundo. Alcanzaría para darle comer a toda la población que vamos a tener en 2030 de América Latina, de todos los países de América Latina hasta la península de Yucatán, en México inclusive. O sea, toda América Latina y un poquito del norte. Y el 123% de la población europea es alta. Eso es lo que nosotros producimos. Siempre uso en todas mis presentaciones 2 o 3 transparencias. Esta es una, porque la paradoja más grande es que produciendo alimentos para 430 millones de personas no le podemos dar de comer bien a 43 millones de argentinos.